adelante de fisiología o de bioquímica, que lo estamos llevando a la par, lamentablemente. Sin embargo, el día de hoy vamos a dividir la clase en tres grandes bloques. El primero, que es parte de la historia y las teorías de cómo terminamos teniendo las células eucariotas. Ese espacio es netamente de esta clase. Luego en la parte intermedia hay una serie de descripción de términos nuevos que seguramente lo van a escuchar y es para poder comprender lo que vamos a ver más adelante, bueno, en estas dos unidades que básicamente son estas 6, 7 semanas que nos quedan, y que es la segunda y la tercera. Y finalmente vamos a hablar sobre un concepto netamente de qué depende este tamaño de las células. El primer bloque y el tercero sí son propios de la clase de hoy, son probablemente el único espacio en el curso que lo vamos a ver, por ende presten bastante atención para poder esto luego de retransmitirlo a nivel de la evaluación de conceptos que son los exámenes. Y la parte, el segundo bloque, o sea que es la mitad, eso básicamente es no se asusten que haya tanto concepto, no se asusten que haya tanta información, no se asusten de tantos nombres, porque es la parte en la cual vamos a desarrollar en estos 2 meses que nos quedan, ¿no? Esta es la parte, como un preámbulo a dónde apuntamos. Esa metodología de tratar de explicar básicamente toda la, bueno, toda la clase en una sesión casi de resumen, lo único que nos va a permitir es que ustedes tengan de manera amplia el panorama a saber a dónde vamos a llegar. Con este preámbulo, lo primero que quiero hacer es explicarles sobre de dónde venimos, ¿no? O sea, eventualmente nosotros vamos a tener tres grandes dominios: bacteria, arquea y eucaria. Sin embargo, lo de bacteria, arquea y eucaria es una forma de partir estos dominios no muy antigua, no tiene más de un siglo esta descripción. Entonces, esta es la forma en la que se va a distribuir la gran diversidad de formas de vida. Sin embargo, nosotros vamos a observar acá a un gran predecesor, el famoso Luca. Un poquito más adelante vamos a hacer bastantes requisitos en lo que queremos decir sobre Luca. Bueno, Luca solo es el acrónimo de The Last Universal Common Ancestor, que es el ancestro común universal. Ahora, ¿qué sucede con este ancestro común universal? De este probablemente se empieza a caracterizar de que tratan de venir todos los organismos vivos en sus diferentes formas. Las bacterias y las arqueas son los organismos más abundantes de nuestro planeta, o sea, estos procariotas que estamos viendo por acá. Más de la mitad de la biomasa de nuestro planeta son más abundantes que las eucariotas. Entendamos el concepto de biomasa como la masa de los organismos vivos. Esto es un concepto de ecología que ustedes lo tienen que manejar. Y las arqueas son organismos unicelulares, aunque en algunas especies las células individuales pueden agruparse en filamentos o colonias. Exteriormente, las células de bacterias y arqueas son tan parecidas que antes creían que las arqueas eran un grupo dentro de las bacterias. Tanto las bacterias como las arqueas no tienen núcleo, por lo que se les va a llamar procariotas. Sin embargo, en el lado opuesto tenemos al núcleo verdadero. Esta particularidad es lo que nos va a dividir en dos grandes grupos, los de procariotas y los de eucariotas. Cuando nace en realidad este concepto también va a tener mucho que ver con el concepto de Carlos Gus en su teoría, bueno, en los estudios que hace del árbol de la vida. Y es donde se evidencia que las arqueas estaban más vinculadas con las eucariotas que con las bacterias. Cierta situación media que es algo paradójico, porque como podemos ver, en realidad las arqueas y las bacterias en gran número son procariotas. Además, lo que nosotros también tenemos que recordar es de que nosotros, para poder explicar la evolución y cómo llegamos a los eucariontes, vamos a tener ciertas teorías evolutivas, tanto una teoría autógena y una teoría endosimbionte, que lo vamos a ver más adelante. Pero primero vamos a tratar de entrar en concepto. Esta tabla, lo ideal es que lo entiendan, lo reconozcan, pero si estamos por conceptos de exámenes, memorícenla. Ustedes saben que eventualmente algunas preguntas pueden venir para o sea, saber ciertas diferencias y es necesario, ¿no? Como la vez pasada hablábamos de los transportadores de energía y de ATP fosfato, es algo básico que a la larga les va a servir haber entendido o haber memorizado este concepto. Entonces, cuando ustedes puedan ver la mayoría de patologías infecciosas generadas por bacterias, o sea, por procariotas, es necesario entender cuál es la diferencia y por qué hay cierta particularidad y cómo va a ser el uso de fármacos de acuerdo a este tipo de subunidades, que lo vamos a ver en su momento. Entonces, lo que yo quiero que ustedes recuerden acá, básicamente es, en esta tabla, nosotros vamos a tener la diferencia tanto de procariotas y eucariotas. El núcleo, como podemos ver acá, es el rango
más notorio que define estos dos grupos, porque de este es donde empiezan estos dos brazos. En el caso de las eucariotas, estos tienen una membrana definida que rodea el material genético, mientras que en los procariotas el material genético no está rodeado por una membrana. Esa es la principal diferencia que prácticamente estas láminas de ustedes deben de recordar. Si queremos ser un poquito más exquisitos, recordar que el tamaño también es notorio. Los eucariotas pueden ser de 10 hasta 100 veces más grandes que los procariotas, salvo algunas particularidades que lo vamos a ver en su momento. La presencia de citoesqueleto y las organelas es propia de las eucariotas, más no de las procariotas. Pero más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta que hay algunas estructuras que van a hacer que los procariotas pueden tener como citoesqueleto y ciertos compartimientos membranosos que van muy de la mano con las teorías evolutivas para poder comprender. También recordar que el contenido del ADN y como consecuencia de ello el número de cromosomas va a depender mucho del coeficiente de sedimentación. En los eucariotas vamos a tener a los 80 S y en los procariotas a los 70 S. Ello prácticamente nos va a hablar de cómo estos ribosomas, cuando son sometidos a ciertas fuerzas centrífugas, van a empezar a sedimentar y es ahí donde se da el valor. En un momento vamos a explicar un poquito más esto, recordando que hace 2 o 3 clases una de sus compañeras me preguntó sobre esta fragmentación. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener dos grandes grupos, los procariotas y los eucariotas. El concepto que ustedes tenían para ingresar a la universidad ha sido que procariotas eran 70S y las eucariotas eran 80S. Ahora que ustedes ya están en la universidad, y valoro bastante la pregunta de su compañera de hace unas cuantas clases atrás, es ¿qué sucede? ¿Por qué hay este puente? Ahora, la explicación es esta, ¿no? Este 70S viene de una suma no aritmética, que básicamente depende del coeficiente de sedimentación, que es de 50S más 30S. Y en las eucariotas, por ejemplo, los vertebrados o los mamíferos como nosotros, el 80S es dividido de una suma no aritmética de 60 más 40. Entonces, 50 más 30, 70, 60 más 40, 80. Cada una de estas subunidades tiene ciertas particularidades para tener dos grandes compuestos, tanto a nivel de proteínas o tanto de ARN ribosomal. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la subunidad mayor de 50S de las procariotas, nosotros tenemos que recordar que va a tener dos componentes de ARN ribosomal con velocidad de sedimentación que es de 23S y 5S. Recordemos que esa forma de representar es solo por la velocidad de sedimentación. A su vez, esta subunidad 50S también tiene 31 proteínas. Yo no deseo que ustedes memoricen estos números. A lo mucho, hasta acá es el razonamiento que ustedes deben de entender en sí. Pero la explicación, que es el motivo por el cual puse esta lámina, es entender de dónde viene este 50. Este 50 es gracias a una suma, otra vez, no aritmética, de la cantidad de proteínas con la cantidad de ARN ribosomal. ¿Y cómo se evidencia esto? Siguiendo el mismo patrón, que es la velocidad de sedimentación, tanto de proteínas como de ARN ribosomal. La unión de estos nos da 50S y bajo la misma lógica lo siguiente. ¿Qué sucede con los eucariotes? Los eucariotes en sí van a tener más compuestos a nivel de la subunidad 60S en la parte de ARN ribosomal, porque ya no son solo dos como el de 28 y 5.8S, porque acá está la cantidad de ARN ribosomal de acuerdo a cómo se puede fragmentar, sino también tienen otro elemento 5S que coincide con la parte de los procariotas, pero también tiene un total de 50 proteínas, que eso nos va a dar al final un macro de 60S. Esa forma de explicar de dónde viene cada una de estas partículas, de cada uno de estos, como les digo, viene del concepto netamente de velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación más la suma de proteínas que también siguen la misma lógica nos van a empezar a definir estas subunidades y por qué tienen esa nomenclatura de que los valores que eventualmente siempre conocemos, como el 70, la suma del 50 más 30, y el 80, la suma del 60 y 40. Ahora, así como acá habíamos visto la división de procariota y eucariota, ustedes tienen que ampliar un poquito más el panorama y entender de que van a tener en los tres grandes grupos ciertas diferencias, que va a ser tanto de los tres grandes dominios, bacterias, arquea y eucaria. Yo ya les había mencionado que bacteria y arquea son protistas en sí, la mayoría de estos tienen ciertas similitudes, sin embargo las arqueas y las eucarias también tienen bastantes similitudes, entonces para poder hablar de estos tres de manera global, yo tengo esta tabla y es necesario que ustedes por favor la puedan comprender de la manera en la que se está graficando acá. Vamos por partes. Lo que nosotros tenemos que entender, por ejemplo, es con respecto a la envoltura nuclear y las organelas asociadas a membranas. Los dominios procariotas no lo van a presentar a diferencia de los eucarias, como podemos ver acá. Ahora, la presencia de una pared de peptidoglicano es una característica solo de también las arqueas y las eucarias tienen cierta similitud. Las bacterias y las eucariotas comparten la característica de tener lípidos de membranas no ramificados.
mientras que las arqueas tienen lípidos ramificados en sus membranas, una gran diferencia a nivel de membrana en estos tres dominios. Las arqueas y las eucarias tienen varios tipos de ARN polimerasa, mientras que las bacterias solo tienen un solo tipo de enzima de ARN polimerasa. Las arqueas y las eucariotas tienen a la metionina como el aminoácido iniciador para la síntesis de proteínas. ¿Y quiénes lo tienen entonces en las bacterias? Que sería el otro grupo, es la formilmetionina. Entonces recordar que la metionina es el aminoácido iniciador para la síntesis de proteínas, pero tiene una cierta diferencia porque las bacterias están con la formilmetionina, mientras que las arqueas y las eucarias, y esta es parte del aminoácido iniciador como metionina a secas. La presencia de intrones, una región que no va a codificar genes en sí, va a estar presente más en eucariotas. En algunas arqueas puede estar, pero casi no están en las bacterias, y lo vamos a ver al final de la clase cuando yo les voy a empezar a hablar sobre el coeficiente C, que es un valor que ustedes deben de reconocer. Los antibióticos, tanto por ejemplo, supongamos que nosotros hayamos visto en la lámina anterior, el 70S, van a tener, como estas subunidades van a tener ARN ribosomal y muchos de ellos van a sintetizar ciertas proteínas, es aquí donde nosotros vamos a atacar con ciertos antibióticos. Por ejemplo, el cloranfenicol, la streptomicina. No es, o sea, materia de curso no es que ustedes entiendan el mecanismo de acción de eso porque es farmacología, pero lo que yo quiero que ustedes hagan el link del concepto es que a nivel de los ribosomas 70S hay ciertos antibióticos que van a actuar netamente con ellos, lo que va a hacer que se inhibe el crecimiento de las bacterias. Y eso sucede en este gran grupo de las bacterias que no pasa en las arqueas y las eucarias. Por ejemplo, cuando hablamos de los ribosomas 70S, ¿quiénes pueden actuar en contra de ellos a nivel de antibióticos? La streptomicina, el cloranfenicol. Entonces, eso como dato para que puedan entender cómo van a funcionar los fármacos más adelante cuando vean enfermedades infecciosas. Las proteínas básicas como las histonas las vamos a poder encontrar asociadas al ADN tanto de las eucariotas como de las arqueas, pero no de las bacterias. Recordemos que el cromosoma circular es una característica que las arqueas las van a compartir con las bacterias, algo que no se ve con las eucariotas, que ellos tienen un cromosoma diferente, es un cromosoma lineal. Esta es otra gran particularidad, así como hemos hablado de la envoltura nuclear, hemos hablado netamente de las membranas, y a nivel de cromosomas, ¿quién es circular? Las bacterias y las arqueas comparten esta similitud, mientras que las eucariotas tienen un grupo de cromosomas lineales. Ahora, otra cosa que resalta bastante y es donde da a la luz este componente de las arqueas es que las arqueas en sí van a vivir en condiciones muy extremas, mayores a 100 grados muchas veces de estos. Ahora, como verán, hay características que se van a compartir entre estos organismos, entre procariotas, arqueas y bacterias, pero no son, o sea, no es que cada uno no comparte similitudes. Esto le da bastante pie a lo que nosotros hablábamos al inicio de la clase, el famoso LUCA. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con este concepto? Ustedes quiero que vean esto, ¿no? Entonces, las células actuales han evolucionado a partir de un ancestro procariota común, el famoso LUCA, que es The Large Universal Common Ancestor. Pero no es que ha habido un solo LUCA en sí, o sea, probablemente han existido varios LUCAs, o sea, como una comunidad de LUCAs, que han empezado a generar ciertas diferencias desde el material genético para que puedan realmente tener esos grandes dominios. Ahora, ¿pero qué sucede? En esa comunidad de LUCAs, al inicio, había gran pase de material genético, o sea, había arqueas que compartían material genético con bacterias y bacterias con eucarias, porque había demasiada similitud entre ellos y había demasiada compatibilidad que de rango evolutivo no llegaban a algo mayor, pero sí a nivel micro podían compartir cierto material genético, por decirlo de cierta manera grotesca, ¿no? Entonces, hay un concepto que habla bastante cuando ustedes traten de indagar un montón sobre Luca, es la promiscuidad genética que le dicen. Entonces, hay cierto paso de contenido o material genético en sí que nos va a terminar dando esta forma de la diferenciación. ¿Qué sucede? Hay otro componente muy especial que empieza a hablar, como yo les venía a decir acá. Supongamos que este gran tronco es Luca, ¿no? De ese gran tronco que es Luca, nosotros vamos a poder encontrar un montón de bacterias y cada uno con su división evolutiva a nivel de utilidad y también, como les mencionaba, a nivel de los años. La parte de las arqueas, que es algo que recientemente se ha venido mencionando, bueno, no tan reciente, pero no tiene más de un siglo como concepto. Y finalmente, la parte de las eucariotas. Es ahí donde se reconoce que las arqueas y las eucariotas tienen cierta similitud. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿quién fue el que estuvo antes de Luca? Hay otro espacio, hay otra teoría, y en realidad es una que está tomando bastante cuerpo a nivel de, bueno, bastante peso en el mundo de la ciencia, que
antes de Luca, dicen que había otro. Bueno, antes de esta comunidad de Lucas, como les decía, era el FUCA. ¿Qué es el FUCA? El First Universal Cellular Ancestor, que básicamente es alguien que fue el predecesor de The Last Universal Common Ancestor. Pero al final, ¿qué es esto? ¿Qué es tanta sigla que puede sonar un poco jocosa? En realidad, Luca, eso sí es algo que ya está bastante sólido a nivel de la parte evolutiva, que nos va a dar a bacterias, arca y eucaria, considerando que arca y eucaria tienen cierta similitud mayor porque lo puedan ver desde la manera genética, considerando que más bien de manera visual y de manera tangible, ahora pensaríamos que más bien las arqueas tienen más similitud con las bacterias. Pero esto es lo que le hemos venido hablando hasta hace un momento. Sin embargo, antes de Luca, venía First Universal Cellular Ancestor, que dio paso a Luca, pero a su vez también había células ancestrales. Prácticamente tenían una misma linealidad a nivel evolutivo, pero esos fueron eliminándose tanto por, bueno, se empezaron a extinguir, que fue por netamente un componente evolutivo. Empezaron todos estos brazos a quedar en cero y lo único que se encuentra validez actual, que es por donde nace también esta clase, es por Luca y es como empieza a describirse los tres grandes dominios. Ahora, nosotros entendemos de que las bacterias son los procariotas más conocidos y muchos de ellos son causantes de enfermedades. Van a haber muchos cursos a lo largo de la carrera que van a hablar sobre estas bacterias. Entonces, las bacterias, que son las procariotas más conocidas, la mayoría de estas nos van a causar enfermedades. Entre sus miembros, vamos a poner el ejemplo de uno de estos, ¿no? Por ejemplo, el E. coli, una tinción gram negativa. Eso, una pregunta, hicieron la parte de tinción gram positiva y negativa en laboratorio, ¿verdad? Justo creo que vamos a hacer. Oh, sí, 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 hicimos lo de las distinciones. ¿Ya hicieron la definición o hicieron la tinción? La tinción ya hicimos. Ya, entonces, si ven de ese color, bueno, acá está la clave, pero yo, ¿qué les voy a preguntar? Pues si ven este color, ¿quién les da este color así, este rosadito? ¿Alguien? A ver en el chat, alguien que levante la mano. La gran negativa, doctor. Hola, Yandira, ¿qué tal? Cuéntame, doctora. Dije gran negativa, doctor. Gracias, de milagro. Ya, acá, las gram negativas me van a dar este color. Ya, hasta ahí estamos bien. Ah, pero ahí estamos llegando al razonamiento de memoria, ¿no? Pero gracias a qué elemento de laboratorio, a qué reactivo se pinta de rosado. La safranina, doctor. Perfecto, bacán, Yadira, chévere. Ahorita apuntamos el nombre. Muy bien, doctora. Entonces, ese razonamiento es el que ahorita vamos a ver a nivel de tinciones. Y por eso les preguntaba si ya lo habían hecho, para no ahondar tanto en la parte este, conceptual. Pero, ¿a qué quiero llegar mostrándoles esta parte de coli? Así como acá yo les había mencionado que hay cierta diferenciación que va a pasar a nivel evolutivo, es aún mayor la diferencia cuando ya tenemos una especie bien definida como es E. coli. La Escherichia coli va a tener diferentes formas. La enterotoxigénica, la enterohemolítica. Esta E. coli, a la larga, en muchos de los cuadros, en muchas de las partes del cuerpo, se puede ir abocando. Por ejemplo, algo que se ve bastante en gestantes es cuando el E. coli no genera síntomas, pero es el principal patógeno para ver infecciones de tracto urinario. Pero cuando este está en el sistema digestivo, muchas veces nos puede dar hasta diarreas profusas, algunas diarreas en gran cantidad y otras diarreas con sangre. Cada una de estas similitudes o cada una de estas formas de presentación de enfermedad nace por diferentes formas de un gran grupo de E. coli. A lo que yo quiero llegar es de que a nivel evolutivo, cada vez nos vamos a ir fragmentando más y más y más, como podríamos ver en este espacio de bacterias, pero casi nunca se llega a ver cuando termina de tener una diferenciación plena. La parte de biología molecular que ahora actualmente se está tratando de llegar es llegar a ese punto y eso nos va a dar un pie a un nuevo mundo en la medicina. Probablemente ustedes van a ser la generación que ya va a empezar a entender a las bacterias desde esa perspectiva y no solo como llamar E. coli, sinónimo de algún fármaco que pensamos que puede ser contra este. Sin embargo, es donde ahí nace la resistencia antibiótica que lo vamos a ver más adelante. Otro concepto que también yo les hablaba sobre las arqueas en sí, o el dominio arcae, es que estas se han descubierto más o menos a fines del siglo XX, 1980, 1975. Y hay un estudio del 2006 que habla que básicamente, así como nosotros habíamos hablado netamente de las arqueas,
y viven en condiciones muy extremas, más allá de 100 grados y todo, encontraron en el humano y decían, pero ¿en qué parte? ¿Qué sucede? Y en realidad, eso lo encuentran a nivel de las placas dentales, o sea, a nivel de las caries de gran magnitud. En muchos de esos lugares de diferentes tipos de caries se va a encontrar el dominio arcaico. Pero ¿qué sucede? Y que a donde lo que eventualmente se ha pensado apuntar es a entender cómo la desmineralización ósea se entiende no solo por bacterias, sino también entra el dominio arcae y es donde también tiene cierta particularidad y forma de desarrollar esa clase, se pongan a estudiar la fisiopatología de las caries. Eso yo no quiero. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan acá es que muchas veces pensamos que las bacterias nos generan todos los tipos de enfermedades. Sin embargo, también hay otro grupo a nivel de los hongos, que es el reino fungi, pero también hay un grupo que va a ir de la mano de las infecciones endodónticas, que las arqueas también van a tener particularidades ahí. O sea, es un dominio que no solo está en cierto espectro de la Tierra. Y esto no tiene un descubrimiento muy antiguo, esto es a nivel del 2016-17, como les decía. Entonces, este es un espacio que, perdón, 2006-2007, como podemos ver acá en la cita. Este es un espacio que ustedes tienen que ampliar el panorama de que no todas las patologías van a ir ligadas solamente a este gran dominio de bacteria. La mayoría sí, pero también hay otras. A nivel de procariotas, lo que yo quisiera que ustedes recuerden es que van a tener ciertas formas, ciertas particularidades de unirse, y cada una de estas formas nos va a ayudar para entender más adelante cómo las enfermedades se van a desarrollar. Ustedes en el microscopio lo ven así, ¿no? Pero si son un poco más escuetos o son un poco más detallosos y cuando van a empezar a tratar de ver en el laboratorio con los cultivos que ya se está tratando de ver con el biólogo, vamos a tener grandes grupos. Acá les he puesto tres, en realidad en la literatura pueden encontrar como hasta cinco fracciones, pero estos son los tres más conocidos y los que probablemente podría ser materia de pregunta en el examen. Cuando hablamos de las esferas o los famosos cocos, vamos a tener grupos cuando están unidos de a dos, por ejemplo. Los diplococos, muchos de estos son encapsulados. Esos diplococos, un ejemplo de los diplococos es el Streptococcus pneumoniae, ligado a enfermedades respiratorias. Otro es el Streptococcus. Los streptococos son grandes cadenas de cocos. Un streptococo sería el Streptococcus pyogenes. Otro ejemplo de los cocos unidos de A3 o de A4 estaríamos en las tetradas. Y los que empiezan a formar como pequeños bloques tipo ladrillos que empiezan a ser más de 8 o 16 y a tener cierta relación geométrica serían las arcinas. Ahí tenemos la sarcina ventriculi. Otro grupo que hacen en racimos básicamente serían los estafilococos. Un gran ejemplo de los estafilococos es el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, como podemos ver en este lado, es un patógeno que lo tenemos en las manos, lo tenemos en la piel en sí, ¿no? O sea, si ahora hacemos un hisopado cualquiera de las manos de ustedes o el teclado que tienen al lado en la computadora, y esto se cultiva, al final vamos a encontrar muchos Staphylococcus aureus. O sea, lo tenemos y no nos genera una enfermedad, a menos de que rompamos esta barrera de la piel y cuando ingresa genera ciertas infecciones. Entonces, el Staphylococcus aureus muy ligado a infecciones de la piel. Streptococcus pneumoniae, enfermedades respiratorias. Streptococcus pyogenes de la misma forma. Eso es en el gran grupo de los cocos. Hay cocos gram positivos, gram negativos. La mayoría que se termina estudiando en el concepto de medicina bueno, por la frecuencia de patologías son los gram positivos, pero también, como les digo, hay gram negativos, no piensen que es de uno solo. Vamos a ver otro gran grupo que son los bastones y los bacilos. Estos bacilos en realidad son como barras, son como cadenas. Y cuando están en cadenas, estos bacilos, podríamos encontrar el Bacillus anthracis, un patógeno bastante hablado en las guerras. Otro que tenemos que hablar es los flagelados, como la Salmonella typhi o la Paratifi, estas que generan grandes diarreas profusas. O podemos hablar también del Clostridium botulinum, usado en algunos espacios para cuestiones estéticas, pero también esto está ligado a una patología de gran importancia en el siglo pasado. Otro que tenemos que hablar son los espirales, y acá vamos a hacer unas preguntitas de cultura general. Hay tres grandes grupos cuando hablamos de los espirales, que son como comas, pero con alguna, bueno, por decirlo así, con alguna cola, ¿no? Con algún flagelo. Primero, Vibrio cholerae, una forma de coma alargada, Vibrio cholerae. Pero hay otros que tienen varios flagelos. Ahí estaríamos hablando de los espirilos. Como ejemplo, ¿quién está? El Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es necesario que ustedes entiendan y comprendan también a manera de cultura general que está muy ligado al cáncer gástrico, está ligado también el Helicobacter pylori a la gastritis.
el Helicobacter pylori tiene ciertos genes que nos están haciendo cierta resistencia. Y el Helicobacter pylori es materia de estudio porque en Perú el cáncer gástrico es uno de los que está apuntando en la tabla. Bueno, repuntando en la tabla en sí. Y las piroquetas como el treponema pálido. A ver, para que no se duerman. Treponema pálido, ¿qué enfermedad nos va a generar? Sífilis, doctor. Perfecto, ya diré. Pregunta de examen de admisión, ¿no? Ya. A ver, ¿y Vibrio cholerae qué nos va a generar? Rubén, Vibrio cholerae qué nos da? Nos va a generar, doctor, ¿me escucha? Claro, te escucho, doctor. Doctor, la cólera, doctor. La cólera, ya, muy bien. A ver, Saray, Vibrio cholerae qué nos da? Dijo que era la cólera. Ya. A ver, uno más. Edson, Vibrio cholerae qué nos da? No digo que está mala, pero hay un pequeño cachito que quiero corregir, pero a ver, Edson. La cólera. Sí, ya. Recordemos de que algunas enfermedades, por la traducción, tienden a tener una orientación o adquieren un género en sí para poder nomenclarlos. Entonces, cólera, la cólera no es el cólera, pero el concepto que también quiero que ustedes lleguen a esto es que Vibrio cholerae, de manera, pues, por cuestión netamente lingüística, es el cólera, pero fue una enfermedad fulminante en el Perú. O sea, esta fue como, algo así como el COVID, que ustedes lo han visto de manera inmediata, pero lamentablemente en el primer gobierno de Fujimori, del 90 al 95, en el 92 hubo un brote que se determinó que fue la séptima epidemia a nivel mundial por una embarcación que tuvo un mal manejo de excretas. Y es ahí donde el cólera toma gran predominancia a nivel de salud pública en la región. Ya no se han visto brotes grandes, pero cuando ustedes vean este concepto, se van a dar cuenta de que algún mal manejo mínimo que sea, se repercute de manera grande en salud, ¿no? O sea, es como una embarcación que no sabía dónde dejar sus excretas, las deja cerca del litoral peruano y desencadena miles de muertos, miles de personas que sufren de esta enfermedad por algo mínimo. Entonces, algo tan pequeño como un vibrio, que sería dentro de los espirales, es una procariota, un procariota, perdón, puede poner en tela de juicio el sistema de salud. Estas, estas formas de entender cada una de estas bacterias en materia del curso no es que ustedes ahorita entiendan que es el colen en sí, pero como cultura general sí traten de entender bastante bien cada una de las enfermedades que han sido o las enfermedades claves de la región. Una de estas es el cólera. Ahora, lo que también tenemos que recordar después de esto es una estructura de las procariotas. Esta es la imagen más superficial que pueden encontrar en internet, pero lo mínimo que ustedes tienen que entender para que de acá en adelante puedan básicamente saber qué es lo que vamos a hablar con los procariotas. Entonces, como ya sabemos, estos no van a tener una envoltura nuclear y la región donde se encuentre el material genético va a ser un espacio nucleoide, tampoco hay un núcleo en sí. En el citoplasma lo que vamos a encontrar son ciertas inclusiones granulares, que son un acúmulo de sustancias de reserva orgánicas o inorgánicas, rodeadas de alguna envoltura limitante, pero algunas no están rodeadas tampoco de esta envoltura limitante. Eso es algo que queda materia gris, porque algunos sí tienen y otros no tienen. También tenemos a los ribosomas, que ya hablamos que son 70S, que estos van a sintetizar a las proteínas, el citoplasma que está delimitado por la membrana citoplasmática, la que a su vez va a estar rodeada de la pared celular, que en el caso de las bacterias gram negativas presentan además una membrana externa. Rodeada a la pared celular está la cápsula o el glicocálix. Recordemos también que van a tener ciertos apéndices, como los pílix, las fimbrias, que nos van a servir de adhesión, pero algunas también van a ser netamente de cuestión locomotora, que van a ser los flagelos. Cada una de esas tienen ciertas particularidades que difieren de los flagelos de las eucariotas. Por ejemplo, algunos van a ser con microtúbulos en las eucariotas y los flagelos que tenemos en los procariotas tienen otro material que lo vamos a ver en las siguientes láminas. Ahora, el mesosoma, en realidad, es una estructura que se va a encontrar en algunas bacterias y es el artefacto que producido durante el tratamiento de las inclinas para considerar que el mesosoma es solo como un artefacto, es como una herencia, como un apéndice, y en sí no es una estructura funcional. Esto a lo largo, en el camino evolutivo también nos ha permitido entender por qué estos procariotas en sí van a tener cierta similitud entre las bacterias y las arqueas. Ahora, vamos a empezar a ver cada una de las partes de lo que acabo de mencionar.
Como ya les venía diciendo, de esta lámina para atrás es un concepto que más de cultura general, el primer bloque, ahora vamos a hablar en un momento parte de la teoría, pero acá esto es algo a modo de resumen de lo que vamos a ver en estas 6 o 7 semanas que siguen, pero no se mareen entre tanto concepto, no todo en sí es un espacio de memorizar, sino también de entender lo que vamos a ver más adelante, así que con calma. Cuando hablamos del cromosoma circular, lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que en los procariotas lo que vamos a tener es una doble cadena de ADN circular, que se va a encontrar compactado, el famoso superenrollamiento, o como algunos podrían mencionar, este superenrollamiento también lo conocen como supercoiling. Eh, este superenrollamiento en las bacterias lo que van a hacer es que, que este material genético, por intervención de diferentes proteínas que no son las histonas, y en las arqueas en realidad tampoco tenemos esa forma, lo único que vamos a tener es de que se va a empezar a empaquetar. O sea, imaginemos que tenemos una cadena, así como un collar o una pulsera, y esos empiezan a adherir, empiezan a girar. Hay un superenrollamiento para poder tener de manera condensada el material genético. ¿Qué ventaja evolutiva nos brinda tener de esta forma? En realidad, si lo tuviéramos suelto de esta forma, como vemos en esta imagen que está acá al lado izquierdo, que con el puntero lo estoy tratando de tener, hay demasiada vulnerabilidad para el material genético acá alrededor. Cuando se enrolla, generan ciertos enlaces que hay cierta protección. Y mientras más enrollado esté, en teoría está más protegido y a nivel evolutivo va a hacer que esta especie se perpetúe. O sea, va a seguir de manera viva y no prácticamente no se extinga. Ahora, en las arqueas es similar, solo que ese superenrollamiento en algunos de estos lugares, en ciertos genes, como podemos ver de este lado, es una constante de superenrollamiento que se puede hablar. El motivo de la clase no es reconocer cuál es cada uno de estos, sino lo que yo quiero que ustedes entiendan es de que el superenrollamiento, este supercoiling, se da tanto en bacterias como en arqueas. La diferencia de este superenrollamiento en las arqueas, a diferencia de las bacterias, es que es de mayor, están más compactadas y es de mayor, eh, bueno, es de mayor número el coeficiente del superenrollamiento que se genera. Otro espacio que yo quiero que ustedes recuerden acá es la cápsula o glucocálix, que está formada por polisacáridos o proteínas que se adhieren a una superficie, es como prácticamente algo que va a permitir que se pegue, es como una goma, y esto que es secretado por la propia bacteria. El espesor de esto es variable y tiene funciones de adhesión a las superficies que pueden ser muy diversas dependiendo del hábitat de la bacteria. Si, por ejemplo, es una bacteria acuática de vida libre, se va a adherir a las rocas. Si es una bacteria que vive en la boca, se va a adherir a los dientes. Esta unión a los dientes nos va a explicar cómo la primera placa dental o el sarro dental es lo que va a ser de manera previa a lo que más adelante va a desencadenar caries o algún daño dental. ¿Qué sucede? Estas cápsulas van a empezar a liberar gran cantidad de ácido. Eso producto del metabolismo de las bacterias, y estos ácidos dental, que es la sustancia más dura del cuerpo. Entonces, una vez de que sucede esta desmineralización, la única explicación inmediata y de manera sencilla que podemos ver es por la cuestión de acidez que ha sido por cómo estos se han empezado a pegar y cómo la placa de sarro migra este daño. Ahora, otra cosa que se tiene que ver es que las cápsulas van a retener agua, lo que nos va a proteger de los microorganismos de la deshidratación. Es algo así como una protovacuola. Y en el caso de las bacterias infecciosas, las cápsulas protegen de la fagocitosis porque cubren los antígenos que podrían ser requeridos por los de las células fagocitas. La presencia de otros bacterias virulentas. O entender, es acá, y vamos a entrar un poquito a ver cómo deberían de entender más adelante el concepto farmacológico, con la pared celular de las bacterias, que está formado por un polímero repetitivo de dos azúcares, como podemos ver acá, que lo hemos pintado. Esto no es para que lo memoricen, solo para que lo entiendan. Tenemos a la N-acetilglucosamina y al N-acetilmurámico, unidos por un enlace beta 1,4. Ahora ya entienden por qué es necesario saber que era alfa y que era beta. Como pueden ver en esta figura, ambos están unidos por este beta 1,4. Estos dos azúcares se van a repetir muchas veces formando largas cadenas, y estas cadenas se unen entre ellas a través de péptidos, como podemos ver por este lado. Ahora, ¿qué sucede? Eh, Estos péptidos, que van a estar formados por algunos aminoácidos, van a empezar a formar el peptidoglicano. Recordar que péptido nos hace ya la parte de aminoácidos, proteínas, pero glicano como terminología a lo que se refiere son a las cadenas de azúcar. O sea, glicano, cadena de azúcar, que va a estar ligado a ciertas proteínas. Este peptidoglicano también se le conoce como la mureína. Ahora, vamos a ver un poquito más para este lado de acá, de la conformación que van a tener después de la unión de esas dos proteínas.
Cuando nosotros vamos a ver la fórmula de estos dos azúcares repetitivos, lo ideal es de que entendamos este primer ejemplo, que luego van a estar unidos a 5 aminoácidos, un pentapéptido. Ahora, lo que vamos a reconocer en este pentapéptido, vamos a ver de que hay tanto de la serie L y de la serie D, pero lo más común en realidad es que se encuentre de la serie D, que hay un D glutámico, dos aminoácidos de D-alanina y al final vamos a tener la cadena del pentapéptido. Ahora, si observamos también un poquito más abajo, como podemos ver para este lado, nosotros vamos a ver que tenemos el concepto de la D-alanina junto y a la derecha está la fórmula de la penicilina. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos la similitud de la morfina con la endorfina y cómo por cierta similitud geométrica podían tener una similitud de expresión que se podría dar a nivel de concepto y en el metabolismo? Ya, ahora acá vamos a hacer algo similar. Este es un ejemplo muy similar. Ahora, si vamos a poner una encima de otra de estas dos D-alaninas, lo que vamos a ver, vamos a tener una situación muy parecida a la penicilina. Y esto, en concepto, nos va a dar cómo la penicilina en realidad actúa a nivel de la pared. La penicilina, como las cefalosporinas, lo único que van a hacer es tratar de inhibir esta formación de la pared. Pero ¿qué sucede? O sea, nosotros tenemos que entender que para que se forme esta pared es como ladrillos en una casa, ¿no? Entonces, para que estos ladrillos se puedan unir, va a haber en algunos espacios un puente. Ese puente cruzado de pentaglicinas, o sea, son 5 pentaglicinas, 5 glicinas. Ese puente de pentaglicinas es sintetizado por una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La transpeptidasa. La transpeptidasa lo que va a hacer es generar este puente. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, de manera inmediata, para que entiendan el concepto de por qué es necesario saber esa parte de la pared celular, que la penicilina inhibe la transpeptidasa. O sea, lo que hace es que no funcione esta enzima. Pero ¿qué hace esta transpeptidasa, como les mencioné hace un momento? Lo que hace es de que ya no se formen estos puentes cruzados de pentaglicina. Al no formarse, lo único que hacemos es que a través de este fármaco no generamos una buena pared o no se generan estos puentes cruzados y por ende la bacteria no progresa. Este es el razonamiento que ustedes tienen que adquirir a lo largo con todos los fármacos que puedan reconocer y recordar. ¿De dónde nace esa posición de por qué la penicilina puede hacer esto en la transpeptidasa? De que tiene una similitud con las de alanina, y el ejemplo de manera visual es muy similar a lo que vimos en la primera unidad de la endorfina. Ahora, yo les hablaba hace un momento con relación a las gram positivas y a las gram negativas. El concepto acá es simple, no es de tanto razonamiento en sí, más de una cuestión de recordar y saber muy bien cada una de estas partes. ¿Por qué? Porque debajo de la cápsula o el glicocálix, lo que nosotros vamos a encontrar, como podemos ver acá, va a ser la pared celular, que es diferente tanto para las gram positivas que para las gram negativas. Ojo que ambas la tienen, solo que uno que es más grande que el otro. Cuando se utiliza el colorante gram para teñir las bacterias, vamos a notar que se diferencian por la coloración más oscura, como el color morado, pero para las gram positivas para las gram negativas es hacer de color rosado, un color mucho más claro. Las bacterias gram positivas van a presentar una pared que consiste en una capa muy gruesa de peptidoglicano, o lo que también nosotros vamos a conocer como mureína. Y eso es lo que nosotros nos va a dar esta coloración morada, que ahora vamos a explicar en un momento cómo es este procedimiento, que ustedes ya lo han visto en laboratorio. A su vez, lo que vamos a ver también a nivel de las gram negativas es que presenta una capa muy delgada de peptidoglicano por encima de la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Este, a su vez, está por debajo de otra bicapa lipídica que corresponde a la membrana externa. El espacio entre ambas membranas, donde se ubica la delgada capa de peptidoglicano, se denomina el espacio periplásmico. Necesario que ustedes entiendan, porque gracias a esto es donde se da la reacción de la tensión de Gram. En la membrana externa con frecuencia se encuentra una proteína, las famosas porinas, a manera de paso de ciertas sustancias. Esa es una diferencia que también se podría mencionar con las gram positivas. Ahora, ¿cómo hacemos cuando tenemos las tinciones en sí? Esta es la forma más simple que uno podría entender. Tanto las gram positivas y las gram negativas, en sí esta es una coloración. Si queremos hacer desde un punto de vista teórico, esto es a fines del siglo XIX, donde se da esta tinción. Ahora, ¿qué es lo que sucede en sí? ¿O cómo sucede? Eso se basa en el comportamiento de las bacterias cuando son coloreadas con la técnica de coloración Gram. Esa técnica lo que va a hacer es primero teñir a las bacterias con un colorante de cristal de violeta, que es de un azul púrpura tipo violeta genciana. Tanto las gram positivas como las gram negativas se van a teñir de ese color púrpura. Sin embargo, se va a agregar luego yoduro de potasio al que se va a formar un complejo insoluble con el cristal de violeta.
Como tercer paso, lo que nosotros estamos viendo es entonces decolorar. Entonces, ese tercer paso, que es agregar alcohol para poder disolver este complejo, en las gram positivas es donde, por la deshidratación que se genera a través de la pared del peptidoglicano, impide que el complejo púrpura salga de la célula y la célula va a quedar de ese color morado. Sin embargo, en las gram negativas, como tienen una pared más delgada, permite que el complejo púrpura salga de la célula quedando sin color. Finalmente, nosotros para poder tener una solución de contraste vamos a agregarle safranina, como mencionaba su compañera, y se van a pintar ambas, por eso esta coloración rosada que nos va a dar para las gram negativas. Ahora, para que se mejore ese contraste, lo que nosotros estamos haciendo es de que, así como pintamos las gram negativas que en su momento se decoloraron por el alcohol, lo único que nosotros hacemos es que toda la superficie, eventualmente a nivel microscópico en las pequeñas placas, toda esa superficie también se tiñe de este color rosado, solo que es un rosado menos intenso porque es un color base. Entonces, para recapitular y recordar, tenemos nosotros a nuestras gram positivas y gram negativas de esta forma, ¿no? O sea, no es que, no es que siempre están teñidas en sí. Primero cristal de violeta, teñimos ambas. Luego tenemos el tratamiento con yoduro para formar este gran complejo, pero sin embargo, vamos a tener que decolorar. Aquellos que decoloren por el alcohol y simplemente no se pinden, van a ser las gram negativas, que luego, gracias al contraste de la safranina, vamos a tener esa coloración rosada. Sin embargo, por la gran pared que mantienen y por la forma en la que no reaccionan como tal con el alcohol, las gram positivas siempre permanecen con este color más intenso, este morado que en su momento era más profuso aún. Un ejercicio interesante es que cuando ustedes ven esas gram positivas y gram negativas, al inicio no distinguen muy bien cuál es cuál o cómo realmente podrían decir cuál es gram positiva o gram negativa. Lo único que les pido, les solicito es de que googleen cada una de las formas en cómo o de ciertas bacterias para que puedan ver realmente que sí es gram positiva y cómo es esta gran coloración intensa y cómo tiene una coloración un poco más rosada, un poco más liviana, pero proviene todo de esta tinción, la tinción de Gram, que tiene un componente bastante histórico, ya tenemos casi más de 2 siglos usándolo. A manera de cultura general, un poquito la pared celular de las arqueas, que también tiene su pared en sí, es un compuesto parecido al peptidoglicano o mureína, con repeticiones de 2 monosacáridos, como lo podemos ver por la parte de acá arriba. Es algo simple nada más. La membrana celular en sí en las bacterias y las arqueas van a diferir bastante porque las bacterias casi en todas tienen una bicapa lipídica, bueno, en realidad en todas, compuestos que van a estar ligados a lo que ya mencionamos en las clases pasadas, ¿no? Una cabeza polar, que van a estar con un enlace y tienen un centro hidrofóbico. Finalmente, las arqueas en sí no solo son por bicapa lipídica, algunos son por monocapa lipídica. Esta diferencia hace que también se entienda o se comprenda por qué algunas arqueas tienen cierta particularidad en el medio y por qué sobreviven a temperaturas extremas o situaciones donde hay gran acidez o gran basicidad también. A nivel de los apéndices superficiales, vamos a tener a los pilis o el pili sexual, que una cosa son los pilis y otra cosa son los flagelos. Ambos son apéndices en sí, ¿no? O sea, recordar que muchas de estas bacterias van a tener esos apéndices que van a estar también denominados como fimbrias, o esos apéndices son un poquito más cortos pero delgados y numerosos, es como pequeños vellos alrededor que tienen cierta particularidad. Lo primero que van a hacer estas fimbrias son la adhesión de la bacteria a las superficies. Cuando hablamos en el caso de estas patógenas, lo que van a hacer que estas, a través de las fimbrias pueden unir a la célula hospedera, es como un chicle, ¿no? A donde más o menos realmente quiere apuntar es ahí a donde se empieza a unir. Otra cosa que vamos a empezar a hablar acá es de que algunas de estas bacterias van a presentar un apéndice largo llamado el pilisexual, que es por el cual van a pasar de su material genético. El que va a terminar dando es la famosa bacteria donante, y el que recibe es la bacteria receptora. Esto es una forma de evidenciar cómo se tiene el paso de material genético. Otro espacio similar son los flagelos. Acá la gran diferencia con los eucariotas que les mencionaba al inicio. ¿Qué sucede? El flagelo va a estar formado por un filamento compuesto por una proteína llamada flagelina. ¿Qué pasa en las eucariotas? Este flagelo en realidad está conformado por microtúbulos. Esta es una diferencia puntual que se podría preguntar a nivel de flagelos. La forma que se va a empezar a poner o se empieza a tener esos flagelos en las bacterias van a delimitar ciertos nombres que nosotros podríamos tener, pero algunos están a nivel de todo el periplasma o en el espacio periplasmático, es el citosol. Hay otros que están, bueno, nos van a ayudar para ver que muchos de estos
terminan teniendo movimiento porque son un proceso espontáneo, exergónico, y van a liberar energía que lo que va a hacer es que se muevan estos flagelos a forma de rotor y generen cierto movimiento y cierta ataxia, cierto movimiento, depende a dónde quieren llegar. Por ejemplo, quimiotaxia, que es cuando van o se mueven con relación a algún compuesto químico, o la fototaxia, que es de acuerdo a la luminosidad. Otro espacio que tenemos que entender es la envoltura nuclear. Como les digo, todos estos términos que estamos acá en esta segunda parte de la clase es a modo de lo que vamos a ver más adelante, no se asusten de que haya tanto concepto en sí. Entonces, ¿qué hay con esta envoltura nuclear? Que es a dónde quiero llegar. Que recordemos que de manera histórica, hasta hace no mucho, se decía que los procariotas no tienen organelas membranosas, y es una pregunta de verdadero y falso, que muchas veces ha venido. Pero ahora, ¿qué es a lo qué es a lo que se llega? Que hace algunos años ya se ha demostrado que la presencia de organelas membranosas en algunas bacterias, como qué grupo, los plactomicetos, que es lo que estamos viendo acá, nosotros vamos a entender de que si hay ciertas membranas intracitoplasmáticas que va a rodear el material genético. Entonces, esto es algo que ya está acabando con decir de que antes no tienen membranas algunas de estas procariotas, pero los planctomicetos nos sirven para dar este ejemplo. Otro grupo bastante rico en concepto que nos da esta teoría evolutiva son los tilacoides y los magnetosomas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el Cinecococcus, que en realidad es una cianobacteria marina fotosintética, va a presentar en sus estructuras membranas internas llamadas tilacoides, como podemos ver en esta fotografía verde acá del lado izquierdo. Ahora, ¿qué sucede? En realidad, nosotros vamos a ver que estas membranas tilacoides son donde se va a realizar la fotosíntesis. Al lado, con los magnetosomas, lo que nosotros estamos viendo, que más o menos lo que se entiende, es de cómo, a partir de la magnetita, esos van a tener ciertos movimientos a nivel del componente marino, porque entendiendo el globo terráqueo, el campo magnético tanto en norte y sur y como esos opuestos a nivel de movimientos, Aquaspila magnetotactum en realidad se mueve, así como nosotros, por ejemplo, bueno, según el orden evolutivo, el humano se movía en busca de alimento. Estos se mueven en busca del campo magnético. ¿Y gracias a quién es? Es gracias a esta magnetita que tienen estos procariotas. Entonces, la forma en la que nosotros vamos a empezar a entender de manera evolutiva ciertos espacios es los tilacoides, que a la larga nos van a explicar a cómo se empezó a evolucionar a nivel de la fotosíntesis. Los magnetosomas es un ejemplo muy primitivo de poder explicar de cómo nos movemos gracias a ciertos estímulos o buscando ciertos estímulos, como puede ser en este espacio. Ahora, ¿qué sucede? También tenemos que entender de que hay estructuras muy similares con las eucariotas, como pueden ser estos pequeños anillos. ¿Y qué son estos anillos? En realidad, como podemos ver en esta microfotografía, hay una proteína, la FTSZ, que lo único que nosotros estamos viendo acá es de que van a tener cierta similitud anatómica de citoesqueleto. Esto lo que van a terminar haciendo este citoesqueleto es que se parece mucho a lo que nosotros vamos a ver luego al citoesqueleto de las eucariotas. Esta similitud a nivel de bacterias que también tienen con las eucariotas nos va a dar pie también a hablar de que sí, pues hay un ancestro común que sería el Luca, que es por el cual nosotros hemos empezado a tener esta similitud de partes entre ambas células. Entonces vamos a hablar en este bloque, como yo les decía hace un momento, algo propio de esta clase, que es el origen de la célula eucariote. Vamos a tener dos grandes teorías, las autógenas y la endosimbionte de una americana. Ahora, cuando nosotros hablamos de la teoría autógena, que es lo que queremos ver en esta lámina, nosotros tenemos que recordar que esta prácticamente va a hablar de que la célula eucariota se ha originado a partir de la célula procariota, que primero ha tenido que perder su pared celular y luego las membranas citoplasmáticas sufrieron invaginaciones o embebimientos, que se entiende eso como plegamientos dentro de la membrana citoplasmática, o sea que se van como chupando así hacia adentro, y lo que va a incrementar el área de la superficie de la célula. Este incremento de la superficie le permite a la nueva célula intercambiar con un mayor número de nutrientes que ingresan y un mayor número de desechos que pueden ser eliminados. ¿Qué sucede? Si esto se absorbe, si esto se succiona, como estamos viendo acá, o sea, esto es una protoeucariota, o sea, algo muy rudimentario, cuando esto se empieza a embeber, se empieza a meter, empieza a generar esta forma, lo único que estamos viendo acá es que en realidad aumenta la superficie. ¿Y para qué me sirve que aumente la superficie? Para que entre y salgan más desechos. Al aumentar este dinamismo de sustancias y desechos, lo único que van a hacer es de que esta célula trabaje más.
al trabajar más esta célula, probablemente va a terminar evolucionando y lo único que nos va a terminar dando es nuevos compuestos, nuevos componentes. Esa es una forma en la cual la teoría autógena está tratando de explicar. ¿Y de dónde se coge esta? Otro ejemplo de autógeno de los tilacoides que luego empiezan a hacer fotosíntesis. Otro ejemplo de los planctomicetos que también les explicaba en su momento. Entonces, son diferentes escenarios que se van a explicar o nos van a dar el por qué se habla de que estas eucariotas vienen de estas procariotas con la teoría autógena. Otro ejemplo, estaríamos hablando de la teoría endosimbionte que va a estar delimitada por Lynn Margulis. Margulis murió hace casi 15 años, pero Margulis nos deja una americana bastante sabia. Yo, la verdad, tengo bastante aprecio por Lynn Margulis porque es alguien que cambia el razonamiento, ¿no? O sea, ella dice, ya, ustedes acá con la autógena, todo chévere, pero yo creo que no es tanto así. Agarro muchos de los conceptos de la teoría autógena, pero ella trata de migrar a nivel de conceptos y lo que menciona que la teoría endosimbionte básicamente habla de una secuencia de eventos que dieron origen a las células eucariontes a partir de células procariontes. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué se agarra de la parte endosimbionte? Entonces, ella básicamente, un término como coquito para que ahorita empecemos a la parte densa de la teoría endosimbionte, es de que habían varias procariotas que por separado no hacían mucho, ¿no? Entonces empezaron a juntar ciertas invaginaciones, ciertos grupos o ciertos acúmulos, así como que estarían formando ciertos clubs. Forman un club y luego empiezan ya a tener cierto modelo evolutivo que les da viabilidad. Y es ahí donde ellos realmente empiezan a tener este espacio por el cual generan las eucariotas. Pero ¿qué sucede? Yo quiero que ustedes vean bien esta gráfica, vean bien esta tabla. Esta imagen la van a encontrar en un montón de libros, pero lo que imagen con otros dos factores muy importantes. Uno, el tiempo, o sea, más o menos hace 10 a los 9 años, hace un montón de tiempo atrás, esa vida, y cómo se han dado diferentes procesos de fotosíntesis y cómo se empezó a generar el azúcar. Cómo este tiempo ha estado muy ligado a cuánto oxígeno hemos tenido en el mundo. ¿Qué pasó antes, no? Hace 4 eones que no había oxígeno. Y cómo poco a poco la parte de exactamente un mayor poder evolutivo. Y esto da pie a que de manera histórica, si nosotros vemos las procariotas antiguas y las primeras eucariotas, según los árboles filogenéticos, coinciden con lo que... Pero ¿qué sucede? Hace fuerte que esta es la parte probablemente más densa de la clase. Nos vamos a contar a manera de una historia. Lo que nosotros vamos a entender es de que cuando se origina la vida, o sea, cuando se trata de originar la vida en la Tierra, más de 1.000 millones de años, la atmósfera terrestre no tenía oxígeno, como podemos ver en el gráfico del medio. No había nada de oxígeno. Pero había abundante cantidad de sustancias orgánicas. Entonces, es así que los primeros organismos, los procariontes en sí, fueron anaerobios. No hay otra cosa, porque no había oxígeno. Pues, ¿no? Entonces, estos eran incapaces de vivir, estos eran capaces de vivir en ausencia de oxígeno. Pero así como había estos anaerobios, había algunos que eran heterotróficos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos no son capaces de sintetizar su propio compuesto orgánico para consumir ellos mismos. Entonces, tenían que consumirlo de algún lugar, ¿no? Entonces, tenían que captar de ciertos lugares sus alimentos. Cuando empezaron a escasear estos compuestos que a ellos les servían para tratar de generar su alimentación, empezaron a surgir ciertos compuestos que empezaron a generar algún tipo de fotosíntesis anoxigénica. O sea, los que podían generar su propio alimento en sí empezaron a prevalecer, ¿no? Empezaron a tener mucho más dominio porque los que no necesitaban cogerlos del medio porque sí los podían producir, o sea, netamente eran autótrofos, pero estos netamente podían ser de algún lugar así primitivo. Entonces, como no había oxígeno en el medio, algunos de estos en su entorno generaban sus propios alimentos, entonces a nivel, está muy ligado con la luz y todo esto, entonces tenían una fotosíntesis anoxigénica. Pero empezó a pasar el tiempo y algunas cianobacterias empezaron a liberar oxígeno durante esa fotosíntesis. Y es ahí donde cambia el concepto y de esa fotosíntesis anoxigénica hacen una fotosíntesis oxigénica.
Pero ¿qué pasa al tener oxígeno en el medio? Para empezar, la atmósfera empieza a cambiar y lo que vamos a empezar a tener es mucho más oxígeno, bueno, mayor porcentaje de oxígeno en el medio. Pero nosotros tenemos que recordar, y por eso en la primera unidad me pasaba hablando mucho de química orgánica, que el oxígeno es una molécula muy electronegativa, por ende va a promover la oxidación de otras moléculas. Y esta oxidación de las otras moléculas lo que va a hacer es que va a producir sustancias muy reactivas, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno y los radicales libres que luego pueden reaccionar fácilmente con otras moléculas. ¿Qué más pasa? Que las células que estaban principalmente adaptadas a un medio donde no había oxígeno sufrían daños por la presencia del oxígeno. Pero algunas de estas células primitivas tenían enzimas y sustancias antioxidantes que los protegían de las acciones del oxígeno y podían vivir en presencia de él. Algunos de estos organismos, tanto como las procariotas, que podían también ser aerobios ya en esta transición para tener un mundo donde ya había oxígeno, empezaban a sobrevivir, ¿no? Entonces, al empezar estos a sobrevivir, empezaron a ser engullidos por algunas procariotas anaerobias que tenían cierta particularidad o cierta defensa en sí. Entonces, esto lo que hace es que empiezan a generar esa relación endosimbionte que le da pie a esta teoría. Pero para que pueda ser como que este embebimiento endosimbionte, la célula hospedera debe haber perdido antes su pared celular, y es ahí donde habla lo que les mencionaba hace un momento. Y su membrana va a empezar a tener que ser de una capacidad de plegarse internamente, o sea, va a empezar a embeberse, a invaginarse y va a empezar a formar organelas membranosas internas, tal como lo menciona la teoría autógena. Por eso Lynn Margulis agarra conceptos de la teoría autógena, pero también le pone mucho de los conocimientos de ella. Para que una vez que estos puedan como que pueda ser capaz de hacer fagocitosis y engullir al endosimbionte. Las células hospederas le van a proporcionar protección y nutrientes a la procariota, que era el huésped que estaba al inicio, siendo simbionte, porque es como podría ser a nivel de las enzimas como las catalasas, las sustancias antioxidantes, y la principal de todas estas, la peroxidasa. Entonces, es posible que estos primeros endosimbiontes fueron los ancestros de los peroxisomas, que tienen en su función dentro de la célula tratar de protegernos de estos radicales libres y de esta forma de daño celular que también podemos ver a la larga. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a entender con el pasar del tiempo es que gracias a esta defensa de oxígeno con ciertas organelas que empezaron prácticamente por evolución a formarse, van a generar ciertas organelas que también van a tener preservación de material genético, ciertas organelas que nos van a empezar a dar ciertas funciones un poco más macroscópicas en las cuales vamos a poder entender cómo en sí a nivel evolutivo se empieza a formar o empieza a tener más cuerpo esta teoría de por qué la imaginación, el uso del oxígeno, cómo la fotosíntesis de anoxigénica, oxigénica, empiezan a desarrollar un contexto en el cual son células viables, células que a la larga nos van a terminar dando vida en sí. Entonces, las evidencias de que esto ha sucedido es que también las mitocondrias y los cloroplastos actualmente tienen un ADN circular y ribosoma 70S que hemos visto que también están presentes en las procariotas. O sea, son organelas que tienen su propio material genético, muchas veces de esto. Entonces, ¿cómo explicas que o sea, imagínense a la célula como una bolsa, ¿no? ¿Cómo explicas que dentro de una bolsa hay pequeñas bolsitas que tienen las mismas funciones que esta bolsa grande o tienen ciertas funciones muy similares? Entonces, esta situación es lo que a la larga nos va a explicar de por qué esa teoría toma bastante sentido. Ahora, no hay evidencia fuerte para el caso de los peroxisomas en sí, porque estos no tienen ni ADN ni ribosomas, pero lo que hay todavía, o sea, nos va a generar controversia porque sí fue vital el uso de estos peroxisomas para la protección de los productos que nos daba esta gran electronegatividad del oxígeno. Entonces, en el caso de las mitocondrias y cloroplastos, se ha visto que muchos de los genes que codifican proteínas propias de las organelas se encuentran en el ADN del núcleo y no en el ADN circular de la organela. Entonces, este posible paso de transferencia de material genético de la organela hacia el núcleo es lo que también nos empieza a cuestionar un poquito esa teoría de Lynn Margulis. Entonces, es donde uno empieza a entender de que también al final va a quedar como teoría, no es como algo que ya sí termina demostrando algo. Y es algo que no se puede ver así a carta cabal porque simplemente es historia de la parte celular. Este espacio sí es necesario que ustedes lo entiendan y lo comprendan porque nos va a dar pie a cómo podemos ver cada una de estas teorías como un espacio de no solo historia evolutiva, sino de cómo darle una explicación al origen de esas células eucariotas. Entonces, nosotros vamos a entender que las células eucariotas, en comparación a las procariotas,
más allá del tamaño, que son mucho más grandes, van a presentar estos compartimientos que son las organelas membranosas especializadas en diferentes funciones y pueden tener diferentes o diversas formas dependiendo de las funciones que realicen o los ambientes en los que se desarrollen. En las siguientes láminas vamos a empezar a ver algunas características de estas eucariotas, pero lo que yo quiero acabar con esta parte y mostrando esta célula eucariota es de que muchas de estas estructuras probablemente quizás antes estuvieron separadas y con una gran unión es donde salen las eucariotas y tienen lo que hoy podemos considerar como un gran proceso evolutivo y tienen vida, ¿no? O sea, otra cosa que podemos hablar también acá es la diversidad celular, porque en los organismos multicelulares, como el cigoto, por ejemplo, que es de una sola célula, se origina una gran diversidad de células distintas en forma, tamaño y organización interna. En el hombre probablemente tenemos más de 200, más de 200 tipos celulares, pero con formas diferentes que cada uno cumple una función muy particular. Otro espacio que yo quiero que ustedes recuerden es el tamaño que nosotros vamos a diferir tanto de las bacterias como de la parte animal, ¿no? O sea, por ejemplo, en su momento cuando les estaba hablando de Escherichia coli, eso mide más o menos 2 micrómetros, o sea, algunas células vegetales pueden llegar a medir hasta 100 micrómetros y gracias a quién, a las vacuolas, que con el acúmulo de agua estas tienden a tener esta disposición de hasta 100 micrómetros, como les mencionaba. Finalmente, también vamos a empezar a ver de que hay algunas que miden como hasta 3 metros, como lo que podemos encontrar en las larguísimas neuronas del cuello de la jirafa. Y también podemos hablar de los megacariocitos en la médula ósea que podemos tener hasta de 160 micrómetros. Entonces, es un espacio que vamos a tratar de recordar. Ahora, la gran pregunta, si ya estamos hablando bastante de los tamaños, es ¿de qué depende el tamaño de la célula? ¿Qué hay? ¿Quién lo delimita? ¿Qué sucede? En realidad son dos conceptos que ustedes quiero que acaben entendiendo en esta tercera parte de la clase, que es ya la parte final. Es, primero, la tasa. ¿Qué tasa? El área de superficie sobre el volumen. Y otro que nos da el tamaño de las células es en sí el material genético, ¿no? Pero ¿qué sucede? Para ser un poco más entendido. Vamos a ponerle un ejemplo aritmético, ¿ya? Cuando nosotros hablamos en sí para saber de qué, o sea, qué limita o de qué se habla cuando hablamos del tamaño celular, lo que yo quiero que ustedes entiendan es por qué las células tienen ese tamaño tan pequeño, así que nosotros ni siquiera lo podemos ver de manera simple, salvo los ejemplos que en su momento le he mencionado en la lámina anterior. Pero por qué en estos pequeños bloquecitos como ladrillitos que nos dan la vida, realmente no son grandes ladrillos como, no sé, una ameba que está caminando o algún compuesto bien grande, así como una célula, una procariota, una bacteria, del tamaño de la palma de su mano. Ya, eso no existe, pues no, eso no hay. ¿Por qué las pequeñas células, o por qué también en el cuerpo estos pequeños compuestos que son así como pequeños ladrillitos, realmente terminan explicando la vida? O sea, ¿qué sucede? ¿Cuál es la explicación que realmente se termina dando? Entonces, ahora, vamos a hablar con este ejemplo geométrico. Primero, yo quiero que ustedes entiendan, bueno, con ustedes es un poquito más fácil hablar de esta parte de geometría, pero que no se pierda mucho. Entender de qué. La tasa que les hablaba es la fracción entre el área de la superficie sobre el volumen. Supongamos que tenemos un cubo de lado 1. La arista mide 1. Entonces, el área de una cara sería 1 al cuadrado, pues no, o sea, 1 por 1, 1. Pero el cubo tiene 6 caras, entonces el área de toda la superficie sería 6. Sin embargo, el volumen, que sería el lado al cubo, el volumen, sería 1 por 1 por 1, o sea, 1 al cubo, 3. Entonces, 1 por 1 por 1, 1 al cubo, 1. Si queremos sacar la tasa, sería el área de la superficie 6 sobre el volumen, que es 1, sería 6. ¿Qué pasa si yo esa arista la duplico? El área de la superficie, lado al cuadrado, 2 por 2, 4. Como son 6 caras, 24. Ahora, el volumen, lado 2, 4. Por 2, 8. Volvemos a sacar la tasa. Área de la superficie, 24, sobre volumen 8, 3. La tasa del primero es 6, la tasa del segundo es 3. Entonces vamos a ver un poquito más grande. Imagínense que tienen un cubo que es como 1, lo que veíamos hace un momento. Pero ahora ya no solo lo dupliquemos, sino
tenemos 5 veces más este valor. Empecemos sacando el área. El área de la superficie de cuando mide 1 sería como 6. El área de eso sería 5 al cuadrado, 25 por 6, 150. El volumen del de acá era 1. El volumen cuando elevado al 5 es 125. ¿Cuál sería la proporción o la tasa que estábamos sacando del área de superficie sobre volumen? 6 entre 1, 6. 150 entre 125, 1.2. El área de la superficie, en realidad, o la tasa que estamos sacando, es muy pequeña. O sea, es muy corto este valor. ¿Y qué nos significa este valor tan corto? Que en realidad no va a haber no va a haber un suficiente espacio, una suficiente disposición para que puedan entrar algunos solutos o para que puedan salir estos desechos. El tener este valor tan bajo nos va a hacer de que se haga eso completamente difícil. Pero ¿qué pasa si, como vemos nosotros, por ejemplo, en las células epiteliales o en algunos espacios, en lugar de que sea un solo bloque de 5, tenemos 5 bloquecitos de 1? Si queremos sacar cada uno de estos, el área de cada uno es 6, pero tenemos que multiplicar por cuántos bloquecitos tenemos al final, ¿no? Entonces serían 2, 4, 5 por 5, 25 por 5, en total sería 150. Y 150 por cada uno de estos, que cada área vale 6, sería 750. Si sacamos el volumen no va a variar porque el volumen sigue siendo un cubo de 5, sería 125. Hacemos el ratio, 750 entre 125 sería 6. Entonces, la tasa, que es un valor bastante amplio de 6, nos va a permitir entender de que en esos pequeños bloquecitos es más fácil que entren solutos y salgan desechos de una manera muy rápida, algo que no sucede en un bloque compacto más grande. Entonces, es por eso que nosotros entendemos de que la vida se compone de pequeñas células como pequeños bloquecitos de vida, y no netamente como una ameba, como el ejemplo que les hacía demasiado grotesco, como si una ameba podría caminar, ¿no? O sea, no hay forma de que se dé este tipo de desarrollo de vida. Entonces, parte del tamaño celular que nosotros entendemos en sí es por esto, por saber cómo se puede determinar este ratio. Ahora, otra forma, o de qué depende este tamaño de la célula en sí, es también del tamaño del genoma. Acá quiero que vean ustedes, tenemos un montón de animales en sí, incluido el humano, varios mamíferos y algunos de otro tipo, algún otro tipo de división que podríamos tener, por ejemplo, que tenemos peces, tenemos anfibios, pero este tamaño del núcleo que nosotros vamos a tener acá de la mano, pues va a ir muy ligado también al tamaño del genoma. ¿Qué sucede? ¿O qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Que otro factor que también va a influir en el tamaño de estas células es el tamaño del núcleo, que va a depender de la cantidad de material genético que nosotros vamos a tener. Acá es el segundo valor que yo quiero que ustedes recuerden. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el tamaño de los glóbulos rojos en diferentes vertebrados, uno que tiene de gran tamaño, que este es un anfibio, ¿no? O sea, el anfiuma que tenemos por este lado. Ese anfiuma, que es una salamandra acuática, que es un anfibio, este es alargado, y lo que nosotros vamos a tener que ver acá es que este tiene glóbulos rojos muy grandes, más o menos de 70 micrómetros. Recordemos que el glóbulo rojo de un humano básicamente no termina siendo más de 7.9 micrómetros, ¿no? O sea, casi 10 veces más este tamaño. Pero ¿qué sucede? Que la cantidad de material genético que vamos a tener, o la cantidad de genoma que se va a poder evidenciar, va a ser directamente proporcional al tamaño que nosotros podríamos ver o podríamos entender. Ahora, ¿de qué depende esto? Aunque no se vea muy bien acá la diferencia, porque no depende mucho del tamaño del humano en sí, sino del tamaño de lo que se va a ver a nivel celular, por eso pongo un glóbulo rojo. Lo que nosotros vamos a tener es de que va a haber una relación positiva entre el tamaño del núcleo y el tamaño de las células de los diferentes vertebrados. Pero ¿quién habla de eso? Hay un valor que es el valor de C. Yo quiero que ustedes entiendan de que cómo podemos empezar a delimitar el tamaño de este núcleo. Por ejemplo, el valor C, básicamente como concepto, y eso que me gustaría que lo apunte, es la cantidad de ADN en picogramos que se va a mantener en un núcleo haploide, o sea, en un gameto, o la mitad de lo que se tiene en una célula somática, porque recordemos que la célula somática prácticamente es el doble a nivel de, hablando de contenido genético, que un haploide, ¿no? Entonces, el valor C es la cantidad de ADN en picogramos de un núcleo haploide, o sea, un gameto, o la mitad de una célula somática, o sea, porque la célula somática 2N y el haploide que es solo N, ¿no? O sea, el concepto básico de biología. Por ejemplo, nosotros vemos este gráfico y lo que nosotros estamos viendo acá
es que hay una relación entre el genoma en picogramos y el tamaño celular de los glóbulos rojos, que es lo que veíamos en la gráfica también anterior. Por ejemplo, los, los picaflores, que están por acá, que son los círculos blancos, y acá tenemos otras aves, ¿no? Que son los círculos negros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Que los picaflores tienen el genoma más pequeño, por ende sus glóbulos rojos de manera análoga también son más pequeños. Entonces, esto es lo que no se termina viendo en otras aves, que sus glóbulos rojos son más grandes, por ende el tamaño y el material genético y el valor de C es mayor. Pero ¿a dónde quiere llegar, doctor? Cuando nosotros hablamos del valor de C, ya no solo en aves, sino ya en todas las especies, podemos ver, por ejemplo, a Placozoa, un procariote, que es un el Trichophylax adherens, su valor de C es 0.04 picogramos. El humano tiene 3.5 picogramos y el pez pulmonado de mármol, o su nombre científico, el Proteopterus aetiophicus, tiene 132 picogramos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que el valor de C nos va a dar que el humano tiene 3.5 y el pez pulmonado tiene como 40 veces más. Pero el pez pulmonado no es una especie que mucho más desarrollada que el hombre, para nada, o sea, simplemente termina siendo un pez, ¿no? O sea, nosotros hemos llegado a cierta capacidad de raciocinio, acá pongo un genio del mundo. Entonces, ¿cómo teniendo un valor de C más pequeño que del pez pulmonado, en teoría nosotros somos como seres superiores en sí? O sea, ¿qué sucede? Esa es la famosa paradoja del valor C, que no depende del grado de complejidad del organismo, el valor de C. El valor de C te va a dar el tamaño del genoma, te pueden explicar el tamaño de la célula, más no la complejidad. ¿Y por qué se da esto? Porque en el material genético, bueno, en realidad a nivel del genoma humano, el valor de C termina siendo el tamaño del genoma del material genético, que eso va a depender de los componentes de este genoma. Pero no todos los componentes del material genético van a codificar proteínas. Por ejemplo, como vemos acá, solo lo que tenemos en esta línea roja son los genes que codifican proteínas. Sin embargo, eso no es ni el 1.5 de las proteínas de lo que se tiene. Entonces, alrededor hay una mala traducción y es lo que nosotros podíamos entender como ADN basura. Pero en realidad no es, o sea, no es basura en sí, ¿no? Sino es ADN que no codifica proteínas. Entonces, ese espacio de este ADN que no termina codificando, este espacio de ADN que muchos, en alguna mala traducción se dice ADN basura, en realidad no es que sea basura, sino que tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, ahí vamos a tener nosotros a cierto material genético que nos va a terminar dando correcciones, nos va a dar, ahí tenemos transposones, retrotransposones, o los intrones. Entonces, nosotros no podemos decir que esto es basura en sí, sino son ADN que no termina codificando, pero a la larga tiene cierta utilidad en ciertos espacios de la vida. Ahora, esta es otra gráfica que también me gustaría compartir con ustedes y que hagan el razonamiento, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, nosotros en el eje X, eh, acá lo que vamos a presentar es el tamaño del genoma. Y en el eje Y, ambos están en escala logarítmica, por si acaso, no se asusten. Este es el tamaño del genoma, pero en el eje Y lo que nosotros vamos a tener es el porcentaje de genoma, ya sea para compuestos de genes que van a codificar proteínas o el compuesto que no terminan codificando. ¿Qué sucede? Mientras nosotros tenemos un tamaño de genoma más grande, como el anterior, como podría ser de este pez pulmonado, tamaño de genoma más grande, codifican menos. O sea, mira, más grande el tamaño del genoma, porcentaje que codifican es menor, es minúsculo, porque es una escala logarítmica. Pero cuando más pequeños sean nuestro tamaño de genoma, más codifican el porcentaje de genoma. Esta relación inversa es lo que yo les mencionaba hace un momento como la paradoja del valor C. Este espacio es solo un componente para que ustedes puedan entender de que el tamaño celular no es un concepto abstracto, no es un concepto que ya se dio y no tendríamos que revisar por qué. Ustedes agarren, o bueno, imagínense un cubo de Rubik, que es para armar los colorcitos de las caras, un cubo de Rubik o de Rubik. Estos cubos, en realidad, nos tiene que permitir entender de por qué nosotros vemos que las células tienen ese tamaño. O sea, ¿por qué? Yo les dije, ustedes no solo adquieran el conocimiento como, bueno, es así ya simple, ¿no? Sino, ¿por qué sucede? O sea, ¿de dónde sale ese tamaño? ¿Por qué son tan pequeños? O sea, ¿cuál es la particularidad? ¿De dónde sale? ¿O qué delimita que ciertas células sean más grandes que otras? O sea, todo ese espacio va a estar delimitado, como yo les mencionaba, tanto por el valor C y también por el ratio, que sería el área de superficie, que ya les expliqué, que a diferencia de lo que veíamos acá, el área de superficie nos va a permitir exactamente a tener una mayor
Mientras mayor área de superficie, probablemente sea más fácil el que entren sustancias y que salgan estos desechos, y que este metabolismo nos permita tener situaciones evolutivas de mayor desarrollo. Algo que, como veíamos en esta gráfica. Acá, ambos cubos son iguales, o sea, a nivel de volumen son lo mismo, pero el de acá se puede generar mayor velocidad, como les mencionaba, porque el área de superficie es mayor. Y es lo que he tratado de explicarle a través de las teorías evolutivas. Entonces, como parte final de la clase, eso es lo que yo les trataba de mencionar, de que todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser, todo sale o se empiezan a plantear teorías para poder entender. Finalmente, lo que yo sí quisiera es de que nosotros entendamos de que las células eucariotas, al final de todo este proceso evolutivo, tienen un gran número de organelas membranas citoplasmáticas también representan un incremento del área de la superficie de la célula, lo que es beneficioso para el intercambio de sustancias y ha permitido que tenga un tamaño mayor que las células procariotas. Entonces, hemos visto que en otras organelas que tienen un origen endosimbionte, como es el caso de las mitocondrias y el cloroplasto, por la parte del material genético que mencionábamos, sí le da validez a estas teorías. Sin embargo, los peroxisomas aún están en controversia y es por eso que esas teorías quedan en eso, quedan en teorías, porque no cubren al 100% todo este tipo de dudas. Entonces, lamentablemente, grandes conceptos, grandes razonamientos, grandes investigaciones terminan en teorías porque aún hay ciertos huecos. Sé que en el paso de los años probablemente se puede ir resolviendo y entendamos en sí cómo fue la evolución de las células eucariontes. Entonces, ahora, también nosotros tenemos que entender de que acá, como hemos hablado, en esta célula vegetal, en realidad, vamos a entender algunos compartimientos especiales que no se va a presentar en las células eucariotas de los animales, como los cloroplastos, las vacuolas, y algunas que tienen características en su pared celular, netamente celulosa, que va a aparecer a partir de la incorporación también endosimbionte de un ancestro de los cloroplastos. ¿Y qué es la diferencia de la pared celular de las mureinas? A ver, ¿qué es la diferencia de la pared celular de las mureinas? Ahora, lo que nosotros vamos a tratar de ver en las siguientes clases es cómo esas invaginaciones van a generar ciertas similitudes y cómo la función de cada una de estas organelas o la función de este sistema de endomembranas, en realidad lo que nosotros estamos viendo es que nacen de un proceso evolutivo conjunto. No quiero que ustedes solo lleguen al razonamiento de que vacuolas, almacenamiento, núcleo, material genético, mitocondrias, metabolismo. No, o sea, eso es a la larga cuando ya quieren tener conceptos muy superficiales, pero el fin en sí del curso es entender qué sucede en cada uno de estos, cuáles son los procesos, pero sobre todas las cosas tratar de hacer la relación tanto en la célula animal, porque es lo que nosotros vamos a estudiar como sano, hacer el símil con la célula vegetal para entender ese proceso evolutivo, pero a la par ver las partes procariotas también para poder entender a la larga cómo funcionan estos patógenos, para luego nosotros entender cómo vamos a combatir esos patógenos. O sea, primero estudiamos lo sano, luego lo enfermo. Primero estudiamos lo normal para luego ver lo normal. Y primero entendemos todo como un rompecabezas, como una historia, para nosotros poder saber en qué parte de la historia podemos intervenir. Y es así como me gustaría concluir la clase del día de hoy, porque esa es la forma en la que nosotros vamos a estructurar la siguiente semana. Estoy lleno de cualquier duda o pregunta, doctores. Pueden levantar la mano. ¿Alguna duda o pregunta? Fiorella Escobar, ¿qué tal? Te escucho, doctora. Doctor, buenas noches. Para poder complementar la información, en el libro de Alberts de la célula, ¿hay algún capítulo que debamos leer, que nos recomiende leer? Ya, sí, interesante. Muy buena pregunta. En el capítulo 1, en los dos primeros bloques del capítulo 1, hablan bastante de la primera parte básica de cómo se puede entender una evolución y un concepto de historia. De la parte de la teoría
endosimbionte y autógena, como sabrán que el libro es solo es edición tras edición, donde no ahonda tanto. Lo vamos a ver en un artículo que lo estoy subiendo al Classroom para que ustedes lo puedan repasar. Lo del valor de ese lo puedan recordar, pero en la parte media de la clase, que es donde hemos tratado de hablar de manera superficial todo lo que se ve en las células, eso lo vamos a ver a lo largo de la clase y ahí les empezaré a decir cuáles son las páginas. Capítulo 1, gran parte del capítulo 4, va a ser lo que va a entrar en esta unidad. Entonces lo vamos a fragmentar para que no suene como muy grotesco en contenido. Es diferente a la unidad 1 que si el capítulo 2 y 3 estaba casi en el mismo orden. Bueno, acá cambia un poquito, las lecturas también las iré subiendo, pero sobre todo traten de entender y no solo memorizar. Muchas gracias, doctora, por esa pregunta. ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Ve, si tienes la mano levantada. Quizás se quedó la mano levantada. Ya. Ya, genial. Una muy buena pregunta. Mira, cuando nosotros hablamos de componente evolutivo, eh, lo que empieza como LUCA, que es the Large Universal Common Ancestor, y se van a dar esos tres grandes dominios, arquea, eucaria y bacterias en sí. Lo que nosotros vamos a terminar viendo es de que al inicio, o sea, hace muchos años, cuando recién la vida se originaba, las arqueas, las bacterias y las eucarias, a nivel de estructura, no estaban delimitadas del todo o no habían evolucionado lo suficiente como para que sean incompatibles. Es ahí donde entra el concepto de promiscuidad genética, porque el material genético podía ser intercambiado en estos. Pero ¿qué sucede? Cuando estos empiezan a evolucionar, como vemos en esta gráfica, se empiezan a diferenciar. Y esa diferenciación hace que ya no se pueda ver, ya no se pueda dar esta promiscuidad genética. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con las bacterias y la resistencia en sí? Que va muy de la mano con lo que yo les decía, lo de E. coli. Hay mutaciones que se empiezan a dar en las células, claro, en las bacterias, que son producto de tratar de persistir en el cuerpo, ¿no? Entonces, supongamos, un paciente con tuberculosis, tiene un esquema bien simple, empiezan a darle ciertos medicamentos, pero el paciente no toma toda la medicación o simplemente a la larga sigue expuesto a ciertos patógenos o nunca se cura como tal. Vuelven a darle el mismo esquema, pero ya ven el resultado que ya no sucede lo mismo, ¿no? El paciente no se recupera, ya no está evolucionando de una mejor manera, ven los pulmones, siguen habiendo cavitaciones. ¿Qué sucede? Se empieza a generar cierta resistencia porque las bacterias empiezan a volverse resistentes a ciertos compuestos de los fármacos, de los cuales ya no les van a hacer cierta utilidad. Ahora, eso no solo sucede en patologías como tuberculosis, sino en todas las bacterias en sí. Lo que nosotros ahora lamentablemente estamos haciendo en generar mayor resistencia, porque la cantidad de mutaciones que se generan es porque también los exponemos a antibióticos. Mientras tú a una bacteria les pongas antibióticos, lo único que vas a terminar generando es de que esa bacteria a la larga haga resistencia. ¿Cuál es lo ideal? Que tú mates del todo esta bacteria. Entonces, para que mates del todo, tienes que tener un buen antibiótico para que no te haga resistencia. Pero tampoco vas a tirar una granada para matar una pulga. Tienes que a esa pulga matar con algo simple. Entonces, esa bacteria tiene fármacos muy delimitados. Entender eso les va a llevar estos 7 años de la carrera, pero sé que ustedes van a tener cierta orientación clínica y no van a tratar de tirar una granada para matar a una mosca. Entonces tienen que ser más, detallistas por ese lado. Entonces, esa es la explicación que más adelante lo vamos a tratar de ver de manera breve, porque la resistencia antibiótica nos está ganando la guerra, ¿no? Pero en realidad es porque netamente hay un componente evolutivo que también tienen estas bacterias que lo único que hacen es tratar de preservar sustancias. Ahora, me hiciste dos preguntas, eso, de bacterias.
¿Quedó claro? Creo que me estoy olvidando una pregunta que me hizo. No, sí. Sí, en gran parte. Y por los mecanismos de resistencia que generan cada una de estas bacterias. A ver, Milagros me dice, doctor, en el caso de bacterias gram negativas, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? Ah, ya, depende. O sea, no es que solo sean gram negativas o gram positivas. Hay un sinfín de antibióticos que nos dan cierta particularidad, no solo porque es gram positiva o gram negativa, sino si actúan en cierta subunidad, por ejemplo en 30S, 50S, o si actúan sobre la pared, o si actúan sobre el medio ácido, o si actúan en cierta adherencia, si es aerobia o anaerobia. El mundo de antibióticos es muy grande, van a llevar un curso netamente de esto, pero entender parte del curso de biología es saber diferenciar este pool y entender el concepto biológico de por qué se pinta y por qué no se pinta. Y ya lo hemos visto desde componentes desde la pared y cuáles son los compuestos que nos van a terminar dando la coloración como los contrastes. Entonces, eso es lo que vamos a ver a la larga, pero sé que ese razonamiento lo vamos a llegar todos juntos. Ahora, a ver, Lady, tienes una pregunta, te escucho, doctora. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, mi duda era más, tal vez no tanto a nivel procariótico, pero me pareció, pues, o me llamó mucho la atención sobre el valor C, que usted nos dijo que no depende tanto del desarrollo, sino de la complejidad. Y yo quería saber si a nivel eucariótico y todo eso, pues tiene alguna relación con las macrosomías, microsomías o las mutaciones que existen en el ser humano, porque como usted dijo, la cantidad de ADN que se mide pues dentro de un nucleoploide, entonces me parece que podría tener relación. ¿Tiene? No sé, me surgió esa duda, creo. Sí, sí, la verdad, bueno, lo que acabas de comentar, comentario, pregunta, agradezco bastante ese interés porque lo que ustedes tienen que hacer es no solo memorizar los conceptos, sino tratar de aplicarlos. Y medicina es algo que aplicas del contorno. Entonces, así como se te nace la duda, o quizás la curiosidad, ¿no? De por qué ver ciertas macrosomías o ciertas mutaciones, ya, bacán. O sea, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos acá el valor de C. El del hombre mide 3.5, pequeñísimo. El valor de C es minúsculo en comparación de otras especies. Pero nosotros, ¿cuál es la diferencia? De que gran parte de nuestro material genético sí tiene una utilidad inmediata. Y dentro de esa utilidad inmediata vamos a tener ciertos componentes, que intrones, líneas, SINES, retrotransposones, transposones, que muchos de estos son de corrección. Recordemos que cuando se da el proceso de transcripción y traducción, hay espacios donde se corrige. Cuando habíamos hablado, bueno, cuando en su momento les explicaba en la pre sobre en mitosis y en meiosis, GAP1, S, G, G1, G2, G0, ya, entonces, cuando vemos cada uno de estos espacios del ciclo en sí, parte de este material genético sirve como verificador, sirve como que realmente puede ser viable o no puede ser viable. Y a veces el mal uso de estos, o cuando es defectuosos, terminan dándole viabilidad a células o componentes que no deberían tener viabilidad, como algunas trisomías, algunas mutaciones, y es ahí donde se generan ciertas patologías, ¿no? Entonces, ese es el espacio por el cual podríamos razonar de que en realidad el valor de ese está ligado al tamaño sí, está ligado al tamaño de todas formas. Así como está ligado al tamaño, también entender de que en seres muy desarrollados, perdón, en seres no tan desarrollados, pero tienen un valor de ser mayor, todo lo que tenemos alrededor va a tener utilidad inmediata. Muchos de estos, por ejemplo, van a ser porque algunos animales de gran estructura son anfibios. El componente evolutivo de los anfibios es terrible porque ellos sobreviven debajo del agua y también a nivel de la superficie. Eso un humano no lo puede hacer. Entonces, su complejidad de, de vivencia o de ser vivo va por ese espacio. Ahora, esto es solo un ejemplo de cómo a nivel del genoma humano cambian cada una de las especies y no son los únicos elementos que hay. Pero esto sí nos va a terminar explicando lo que bien mencionabas, o mutaciones o ciertos espacios donde realmente uno puede ir más allá del valor de C. A ver, hay otra pregunta. Creo. Robert, te escucho. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, mi pregunta es, no sé, es más como una hipótesis que me surgió o tal vez me podría aclarar sobre
el tamaño celular, ¿no? Que usted mencionó, que de cierta manera influye tal vez en su metabolismo, ¿no? Entonces, si comparamos un glóbulo rojo que es pequeño, ¿no? No tiene núcleo, que vive solo 120 días, a comparación de una neurona que es más grande, es altamente especializada, ¿no? Que puede incluso durar toda la vida. Podríamos, doctor, decir que las células pequeñas viven rápido y mueren pronto, mientras que las grandes, como las neuronas, tienen un metabolismo más lento, pero una vida mucho más prolongada. Ya, bacán. Muy buen razonamiento. Tiene bastante lógica lo que dice. O sea, más que lógica, es bastante cierto lo que mencionas. Pero así como nosotros podríamos establecer el tiempo de vida ligado al tamaño, que es lo que hemos tratado de mencionar acá con lo del al nivel del valor C y también el tamaño del genoma, lo que yo quiero que ustedes recuerden es de que, por ejemplo, ¿no? Bonito razonamiento es el glóbulo rojo con un valor de 120 días más o menos, un valor promedio. ¿Qué sucede? El metabolismo en sí, de la programación de esta lisis celular o de bueno, de que pueda fallecer esta célula porque ya no nos va a dar viabilidad a nivel del humano, o en algunas enfermedades que se degradan muy rápido, más bien estos glóbulos rojos y nos generan ciertas anemias, va ligado a todo un complejo, o sea, va ligado a toda una maquinaria de cómo estas se pueden autodestruir o se pueden reparar o simplemente pueden delimitar cuánto tiempo vive. Eso es parte del genoma. Y volvemos a la gráfica que acá mencionamos con su compañera. No solo lo que sintetiza es lo que útil, sino también cómo nosotros programamos lo otro. Y eso va muy ligado al genoma en sí. Entonces, de esa forma, nosotros podríamos entender que el metabolismo va a ser cuánto tiempo van a durar, o netamente la programación de tiempo de vida nos va a delimitar qué es lo que sucede. Todo ese espacio es gracias al genoma y es así como se podría dar. El tamaño en sí es parte de lo que ha sido delimitado por cómo se ha terminado codificando esta expresión. Recordemos que nosotros, al final de cuentas, es como si fuéramos una máquina que está programada. Entonces, todo lo que surja mal es por una mala programación. Todo lo que surja bien es por una buena programación. Y todo para que pueda surgir también es por una programación, que es lo que se codifica a nivel del material genético. Entonces, eso más o menos para que lo puedas tener como en consideración. Todo es genoma en sí. ¿Alguien alguna duda adicional? No te preocupes, Roberto, ¿no? Para resolver la duda. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda adicional, estaríamos quedando acá. Son de todas formas subo las diapositivas al